Hoy vamos a analizar un suceso que ha dado mucho que hablar. Imaginen la escena, un bar en pleno centro de Madrid, un hombre y una llave inglesa. Sí, suena a película, pero es real. Vamos a desgranar qué pasó exactamente en la taberna Garibaldi y, sobre todo, qué nos dice todo esto del ambiente que se respira. Vale, para situarnos, estamos en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Un martes, un día normal y corriente, en una de las zonas con más vida de la ciudad, ¿verdad? Un lugar que es un hervidero de gente, de culturas, y ahí, en medio de todo, está la taberna Garibaldi. Pero esta normalidad, pues, estaba a punto de saltar por los aires. Y aquí la gran pregunta, claro, ¿qué es lo que pasó en la taberna Garibaldi? Porque, ojo, no estamos hablando de un bar cualquiera. Es que es el local del que es socio el ex vicepresidente Pablo Iglesias. Y este detalle, como vamos a ver, es clave para entender todo lo que viene después. Venga, vamos al lío. Hablemos del incidente en sí, de ese ataque repentino. Todo empieza, según se ha denunciado, con la entrada de una persona. Pero claro, no entró a pedir un café. La denuncia dice que irrumpió por la fuerza, de forma violenta, y en ese preciso instante el ambiente del local, lógicamente, cambió por completo. Vamos a ver ahora los detalles del ataque, porque aquí es donde la cosa se pone seria. El arma, los daños y la agresión. El arma. Según la denuncia, el hombre no iba con las manos vacías, no. Llevaba una llave inglesa. Y esto es importante, porque una llave inglesa no es algo que uno coja por impulso. Sugiere que la intención de hacer daño, pues, ya venía de casa. Y su primer objetivo fue el local en sí, el escaparate. Acabó hecho añicos. De hecho, la propia taberna compartió imágenes que, la verdad, no dejan lugar a dudas. Esa fue la primera prueba visual del ataque que tuvimos. Pero la cosa no quedó solo en el cristal, que ya es grave. Aquí es donde todo sube de nivel. La denuncia sostiene que el individuo también llegó a agredir a uno de los encargados, o sea que el ataque tenía un doble objetivo. El local, sí, pero también las personas que estaban dentro trabajando. Vale, tenemos el local dañado, un empleado agredido. La pregunta es obvia. ¿Y cómo acabó todo esto? Vamos a ver la respuesta y cómo se llegó a la detención. Pues la respuesta fue, la verdad, bastante rápida. Lo primero que pasó es que consiguieron reducir al individuo allí mismo, dentro del local. Es un detalle importante. Justo después intervino la policía, y el último paso, como es lógico, fue su detención. Todo en cadena. Pero hay una parte de esta historia que es fundamental. ¿Cómo nos enteramos de todo esto? Porque, ojo, la noticia no salió por un comunicado de la policía ni por la prensa. La primicia, curiosamente, la dieron ellos mismos. Exacto. La taberna Garibaldi no se quedó esperando. Fueron directamente a sus redes sociales y denunciaron públicamente el ataque. Con esta jugada, lógicamente, tomaron el control de la historia desde el minuto 1, contando su versión antes que nadie. Y no fue una comunicación improvisada, ¿eh? Lo hicieron a través de su cuenta de Instagram. No fue solo un post, sino varios mensajes para mantener el tema vivo. Y lo más importante, claro, acompañaron todo con las fotos del escaparate roto. Dieron pruebas, lo que le da mucha más fuerza a la denuncia. Entonces, para que quede claro, resumiendo, un hombre con una llave inglesa entra a la fuerza en la taberna Garibaldi, causa daños, agrede a un empleado, lo reducen, lo detiene la policía y todo esto lo sabemos porque el propio local lo denuncia en sus redes. Esos son, en esencia, los hechos que se han denunciado. Y claro, con todo esto sobre la mesa, la pregunta final va mucho más allá de este incidente concreto. Cuando la violencia física se cuela en un sitio con una carga política tan evidente, ¿qué nos dice esto sobre cómo está el patio? Sobre la temperatura del debate público. Es una reflexión importante, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar las cosas? Hoy vamos a desgranar una historia que es un auténtico puzzle. Partiendo de una fuente de YouTube, vamos a ver cómo se conecta una noticia sobre una estrella de la música con un ataque en un bar y con unas acusaciones políticas de altísimo voltaje. Lo interesante aquí es analizar cómo se construye este relato para unir piezas que, a primera vista, no tienen nada que ver. Pues a ver, el punto de partida es este, una afirmación muy rotunda. La noticia sobre Julio Iglesias, que ha estado en todos los medios, no es lo que parece. La tesis es que es una distracción, una gigantesca cortina de humo, como dice la cita, para que no miremos hacia otro lado. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? Si esto es una cortina de humo, ¿qué es lo que se está quemando detrás? La fuente nos propone seguir un hilo para conectar los puntos y descubrir qué es eso tan importante que supuestamente se nos quiere ocultar. Venga, pues vamos con la primera pieza de este puzzle. La supuesta distracción. La noticia que, según esta narrativa, está ahí para que miremos en la dirección equivocada. Y en el centro de esta primera pieza tenemos esto, acusaciones muy serias de agresión sexual. Claro, una noticia así contra una figura del calibre de Julio Iglesias es una bomba mediática. Es que los titulares se escriben solos, genera un revuelo inmediato. Pero ojo, aquí la fuente le da la vuelta a la tortilla.
Argumenta que, no hay condena judicial, no hay pruebas definitivas, que es una acusación. Y al darle tantísimo bombo, los medios estarían, de hecho, participando en esa maniobra de distracción. Este es el primer hilo que se teje en esta historia. Entonces, si ya tenemos el humo, que sería el caso Iglesias, ¿dónde está el fuego? Pues según esta narrativa, la historia real es una trama política que apunta directamente a Podemos y su supuesta conexión con Venezuela. Para construir el argumento se pone el foco en una figura clave, Juan Carlos Monedero, y se le atribuye esta frase que es potentísima, comparar una acción de Trump contra Maduro con Hitler invadiendo Polonia. La comparación es tremenda y busca claramente situar ideológicamente al partido desde el minuto 1. Y aquí llega la que es, digamos, la acusación central de todo este relato, que Podemos se fundó con dinero de Venezuela. Pero no solo eso, se le añade un propósito: exportar dictaduras comunistas. Este es el núcleo duro del asunto, lo que supuestamente se quiere tapar con lo de Julio Iglesias. Claro, una acusación tan grave necesita algo que la sostenga. Para darle peso, la fuente echa mano de un informe de la OEA, la Organización de Estados Americanos, sobre la situación en Venezuela. Se utiliza para dar contexto y, sobre todo, para dar credibilidad a toda la argumentación. Y las cifras que se sacan de ese informe y que se presentan son escalofriantes. Primero se habla de 18.000 presuntos asesinatos por motivos políticos, pero es que a eso se le suman más de 15.500 detenciones, calificadas por la propia OEA como ilegales. Y para rematar, 650 casos de tortura ya documentados. El objetivo de usar estas cifras es evidente: pintar un retrato desolador del régimen venezolano para justo después vincularlo directamente con Podemos. Un paso clave en la construcción de la historia. Y justo cuando parece que la conexión principal ya está trazada, la historia da un giro de guión y nos trae de vuelta el presente, a Madrid, con un suceso muy concreto: el ataque a la taberna de Pablo Iglesias en Lavapiés. El suceso es violento. Un tipo con una llave inglesa que rompe el escaparate y agrede a una persona. Pero claro, el objetivo no es un bar cualquiera. Atacar la taberna Garibaldi es atacar un símbolo político, y eso garantiza que se convierta en noticia al instante. La reacción de Iglesias no se hace esperar y es explosiva. Fijaos en la comparación: nazis señalando negocios judíos. Es una analogía con una carga histórica brutal, diseñada para generar un debate muy intenso. Y vaya si lo consigue. Y aquí es donde la fuente que analizamos cierra el círculo de su argumento. Es el remate final. Coge las propias palabras de Iglesias y se las devuelve como un boomerang, acusándolo de hipocresía. La contraacusación es directa. Tú denuncias que señalan tu local, pero tus aliados políticos hacen lo mismo con negocios de judíos en Cataluña. Muy bien, pues ahora que tenemos todas las piezas sobre la mesa, vamos a dar un paso atrás. Vamos a ver la red completa que esta fuente ha tejido, cómo ha ido uniendo todos estos hilos hasta formar un solo tapiz. Así queda la cadena narrativa completa. Empieza con una distracción mediática, que destapa una historia real sobre conexiones internacionales, que lleva comparaciones con Hitler, que salta un ataque violento y que termina con una acusación de hipocresía. Para quien construye este relato, nada de esto es casual. Es un ejemplo de manual de cómo se puede tejer una historia para dar una interpretación muy concreta, muy politizada, donde cada pieza parece encajar a la perfección. Al final, más allá de si cada acusación es cierta o no, lo realmente revelador es analizar la arquitectura de esta historia, ver cómo se pueden coger noticias que no parecen tener nada que ver y unirlas con un hilo para crear una narrativa poderosa, que engancha. Y la pregunta que queda en el aire no es tanto si la historia es verdad, sino qué nos dice del debate actual el hecho de que estas conexiones, a veces forzadas, sean tan eficaces para captar nuestra atención.